Soy la doctora Lorena Martínez Zavala, autora del libro Ejército Popular Revolucionario, su irradiación y operatividad 1994-2011. La presentación editorial es parte del programa Editorialmente de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Voy a compartirles un poco sobre lo que consiste el libro. Esta investigación fue un trabajo de 4 años que implicó un reto metodológico importante. La investigación la realicé de 2007 a 2011, fecha en la que el Ejército Popular Revolucionario tenía un impacto político fuerte debido a la operatividad que tuvo de 2006 durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en la cual el Estado mexicano apresó a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ambos eran dirigentes clave del movimiento perrista, así como también la detonación de los ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, acciones político-militares que el EPR realizó para exigir la presentación con vida de sus 2 dirigentes. Esta investigación tenía como objetivo analizar los elementos esenciales del EPR, como son sus orígenes, su ideología, su identidad, su irradiación y su operatividad. El libro está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo aborda los aspectos políticos, militares, ideológicos y humanitarios que conforman la identidad del EPR. El segundo capítulo consiste en un análisis del estado de Guerrero, explorando 3 puntos esenciales: su historia desde el proceso independentista de 1910, las características económicas, políticas, sociales y culturales del estado contemporáneo en Guerrero, y el surgimiento de movimientos populares como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y las radios comunitarias. Estos movimientos son luchas pacíficas que se encuentran dentro de los parámetros legales, y posteriormente analizo la operatividad del EPR en el estado de Guerrero. Finalmente, el capítulo 3 aborda la operatividad del EPR en los estados de Michoacán, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Valle de México, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Guanajuato y Oaxaca. De cada uno de estos estados exploro las características históricas, económicas, políticos y sociales que le dan y para poder entender cuál es la capacidad operativa que tuvo el EPR en cada una de estas regiones. El EPR apareció públicamente el 28 de junio de 1996 en el Vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, al conmemorarse el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. El EPR es una guerrilla clásica que reivindica y sustenta sus acciones a partir de una visión ortodoxa y rígida del marxismo-leninismo, la cual sostiene el papel desempeñado por el partido como el eje rector de las acciones político-militares. Dicha ideología es el elemento teórico central en el EPR, el cual se complementa con los postulados desarrollados por la guerra popular prolongada y la defensa de los derechos humanos fundamentales para la población. El EPR es el resultado de la reconfiguración de los movimientos guerrilleros que le antecedieron y que fueron desactivados por el Estado. Encontramos sus orígenes, como ellos mismos lo reivindican, en la década de los 40 con el surgimiento del movimiento jaramillista. Como sabemos, en la década de los 60 y 70 surgieron diversos movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales, como el caso del Grupo Popular Guerrillero, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Liga Comunista 23 de Septiembre, por nombrar solo algunos.
y estos fueron desactivados por el Estado, pero los sobrevivientes se fueron reagrupando hasta formar en la década de los 80 el Partido Revolucionario Obrero y Campesino, el cual es el antecedente inmediato del EPR. Toda guerrilla marxista-leninista plantea que toda organización está conformada por un partido que la dirige y por un ejército. En este caso, el partido era el Partido Revolucionario Obrero y Campesino y su ejército era el EPR, que lo conformó en 1996. 1994 fue un año clave para el resurgimiento de movimientos guerrilleros. Parecía que la Guerra Fría, que se había terminado, que el Estado había logrado socavar todos los movimientos insurgentes. Sin embargo, en 1994 se abre un nuevo ciclo de lucha. Es importante considerar los aspectos políticos, sociales y económicos que se generaron en 1994. En este año, en 1994, había una crisis política, social y económica que fueron muy relevantes para el surgimiento de nuevos movimientos insurgentes. En el caso de la crisis social, podemos recordar que la élite gobernante intentaba restaurar la legitimidad de su gobierno después del desgaste que habían sufrido como procesos o resultado de procesos como el movimiento y la masacre de 1968, el temblor de 1985 y el fraude electoral de 1988. Esta crisis también en este año se presentó una crisis económica a la cual se le denominó efecto tequila. Y una crisis política que consistió en un reacomodo de la élite dentro del partido hegemónico, que se reflejó en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. También en este año, en 1994, representó la reconfiguración de la lucha contestataria. Por un lado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por otro, el PROCUP abrieron un nuevo ciclo de rebelión. El EZLN irrumpió el 1 de enero de 1994 en Ocosingo, Chiapas, y el PROCUP y los sobrevivientes del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, de manera clandestina, buscaron reactivar la lucha armada, reagrupando los sobrevivientes de los movimientos guerrilleros anteriores. En 1994, la operatividad del PROCUP-PDLP fue de manera clandestina y solo se conoció de esto años posteriores a través de la reivindicación que hicieron el mismo EPR a través de la emisión de comunicados. El Ejército Popular Revolucionario tiene una estrategia político-militar cuyo objetivo consiste en derrocar al Estado burgués y consolidar la dictadura del proletariado. Y ellos establecen que es fundamental 8 puntos. Derrocar el gobierno antipopular, restituir la soberanía popular, restablecer el Estado de Derecho, establecer relaciones justas con la comunidad internacional, castigar a la opresión política y represiva, establecer una nueva constitución que garantice la igualdad de derechos, un reordenamiento económico y la construcción de una república democrática. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, el EPR no tuvo una operatividad constante ni permanente desde 1996 hasta el 2011. A diferencia de esto, su accionar fue cambiante con momentos de auge y periodos de inactividad. El inicio operativo del EPR en 1996 estuvo marcado por una amplia capacidad de acción, llevando a cabo acciones continuas y consolidando comités en otros estados del país. Esta capacidad de acción sufrió una caída a partir de 1997, lo cual fue resultado de la crisis interna sufrida por el EPR a partir de la separación de militantes que decidieron construir caminos de lucha distinta. Esta fractura disminuyó completamente la capacidad operativa del EPR. A partir del primer Congreso Nacional que realizaron en el 2000, lograron reconfigurar y replantear su lucha, iniciando un periodo político de difusión y de comunicación. En 2008, el EPR logró reactivarse operativamente. Se situó en un plano nacional e internacional. Después de las acciones de hostigamiento realizadas en 2008,
se generó nuevamente un declive en su accionar militar y su actividad política. Como señalé anteriormente, en la década de los 90 se abrió un nuevo ciclo contestatario con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario. Ambos movimientos no lograron construir un camino común de lucha, y esto se debió a que la concepción de sociedad ideal que deseaba construir eran distintas. A pesar de que ambos planteaban la necesidad de instaurar una sociedad democrática, el momento constitutivo cambiaba completamente. Es decir, el EPR señalaba que la República Democrática se consolidaría cuando triunfara el movimiento revolucionario. Y a diferencia de esto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no concibió la instauración de la democracia como un objetivo futuro, sino como un principio que debería consolidarse en el presente. Es decir, debería de ser un proceso que atravesara la lucha misma. Esa diferencia central generaba divergencias en el ejercicio del poder, en la estructura interna de cada movimiento, en la táctica y en la estrategia que les permitiría alcanzar su objetivo y en el sustento ideológico. El EPR tuvo dos momentos de expansión muy importantes. En 1996 lograron consolidar diversos comités, como en el caso de Guerrero en junio de 1996, el de Michoacán en agosto de 1996, en Tabasco en septiembre del mismo año, en Oaxaca en septiembre del mismo año, en Chiapas en septiembre del mismo año, en Hidalgo en octubre de 1996, en el Valle de México también en octubre de 1996 y en Veracruz en diciembre de 1996. La presencia y la fuerza y el desarrollo del EPR en otros estados del país no fue un proceso homogéneo. Más bien, dicho crecimiento en algunas zonas, crecía en algunas zonas o faltaba crecimiento en otras, y esto se debía o respondió a las diferentes características y condiciones históricas, económicas y sociales y culturales que existía en cada región. Después hubo un segundo ciclo de crecimiento donde tuvieron la posibilidad de conformar comités en Puebla en julio del 2003, en Chihuahua en abril del 2005 y en Guanajuato en julio del 2007. Sin embargo, la crisis del Estado mexicano, más bien la crisis del Ejército Popular Revolucionario al interior, debilitó el surgimiento de más comités alrededor del país. Y todo esto se debió, o yo lo explico, a través de la existencia de diferencias regionales y de diferencias de la manera en cómo el Estado mexicano se instauró en cada una de las regiones, ya que el Estado mexicano no se instauró de manera uniforme. Y esto se vio reflejado en regiones en las que presentan una hegemonía más débil y otras regiones en las que las crisis han estado más matizadas. De esta manera encontramos zonas en las que la legitimidad del Estado tenía un fuerte sustento, como es el caso de Hidalgo y de Tabasco, y otras en las que el poder estatal estaba muy desgastado, como es el caso de Guerrero, de Chiapas y de Michoacán. Esta diferencia en cada una de las regiones fueron determinantes en el crecimiento en el crecimiento y en la poca recepción que tuvieron el movimiento guerrillero y las propuestas de transformar la sociedad mexicana. Bueno, estos son algunos de los elementos que forman parte del libro y dentro de este se encuentran más detalladas todos estos planteamientos que les esbocé de manera general. Muchas gracias.